Quiero comentarles que este es un bosque que a mí me gusta mucho. Este es un bosque y para dato importante, en esta carretera donde yo voy ahorita, en esta avenida o carretera, es una carretera donde se graban muchas películas de terror. Por ejemplo, en esta carretera donde yo voy transitando es una carretera donde se graban películas de terror. Aquí se grabó una película que se llama Kilómetro 31. Y es que en esta carretera, cuando es invierno, se pone todo este bosque muy nebuloso, con mucha neblina. Especialmente esta carretera. Entonces imagínate, da un aspecto de muy tenebroso, ¿no? Así como de mucho espanto, de mucho terror. Pero bueno, solo son películas, porque pues este lugar es, el bosque es la creación del Eterno. Pero imagínate en la noche y con neblina, pues esto se ve así como muy aterrador, ¿no? Pues miren, les quiero compartir esta vista. Es un lago, donde ahí tenemos unos patitos. Por allá están los patitos, mire. Y pues ellos nadan en este lago. Y pues es un lugar muy agradable. Les digo que este lugar se utiliza para hacer carnes asadas, para que los fines de semana la gente venga. Ahí cocinan sus carnes, hacen sus reuniones. Y pues es un bosque muy grande llamado el Desierto de los Leones. Y pues nos vamos a sentar un poquito para platicar de algún tema importante. Y bueno, familia, pues ya estamos aquí sentaditos, instalados, listos para platicar. Estamos aquí disfrutando de este paisaje tan maravilloso, el bosque, pero también disfrutando de la atmósfera que se respira aquí, el oxígeno. ¿Y qué lugar más preciso para poder disfrutar la presencia del Elohim, ¿no? Que es su creación pura? Su creación, los árboles, la naturaleza, los pajarillos, los patos, el agua, pues el aire que aquí se respira. Y pues bueno, vamos a tomar este lugar, estas instalaciones para poder platicar con ustedes de un tema muy importante. Como todos ustedes ya se dieron cuenta, los que siguen este canal, en los últimos días me he dado a la tarea de compartir una serie de temas que se llama la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque aunque no se quiera aceptar, y digo, por aquellos que caminamos en las sendas de las raíces hebreas o el mesianismo, muchos no quieren aceptar la guerra espiritual porque consideran que es un tema cristiano, ¿no? Dicen, es que como de eso se hablaba mucho allá en el cristianismo, no lo queremos hablar aquí en Raíces Hebreas para que no piensen que estamos queriendo abrazar cristianismo. Bueno, pero es que guerra espiritual no es un tema del cristianismo. La guerra espiritual está en las escrituras hebreas. Si tú y yo somos personas que estudiamos la Biblia, la palabra, la Torá, nos vamos a dar cuenta que en el comienzo de la historia bíblica empieza todo con una guerra. ¿Por qué? Porque hay una serpiente en el jardín, en el huerto de Edén, queriendo dañar, queriendo atacar, queriendo descomponer lo que Elohim había dadole al hombre, que era perfecto, ¿no? Y vemos cómo ya una serpiente está haciendo sutilmente un trabajo de destrucción, un trabajo de ataque. Y tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la serpiente engañó a Eva, Eva dio de comer a su esposo y entonces se arruinó todo. Su estancia de ellos ahí en el jardín pues se terminó. Ellos acarrearon la maldición, el pecado, y por ende todos nosotros, los hijos de Adán y Eva, hasta el día de hoy en nuestros genes traemos el gen de la naturaleza caída, la naturaleza adámica. Pero vemos cómo la Biblia comienza con un ataque de una serpiente y cómo culmina en el libro de Jizgalul o Apocalipsis
un dragón peleando contra la Keilah, contra los santos, ¿no? Que ahora ya no es una serpiente, la serpiente evolucionó y se convierte en un dragón, y dice ahí la palabra, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nos damos cuenta que la palabra nos habla de una guerra al comienzo y una guerra al final, es decir, toda la escritura está plagada de historias bíblicas que nos hablan de batallas. Lo que pasa es que los antiguos hebreos, sus enemigos eran enemigos físicos, eran enemigos literales en zonas geográficas, que los amalecitas, que los amorreos, que los filisteos, los amonitas, los moabitas. La guerra para nosotros es diferente, porque en ese tiempo las guerras eran cuerpo a cuerpo, con espadas, con escudos, con lanzas, a pelear, eran sanguinarias. No quiere decir que Elohim está de acuerdo con eso hoy, sino que fue otro tiempo, eran sombras y eran figuras. Para nosotros la guerra el día de hoy es distinta, es una guerra espiritual, pero nosotros no somos la excepción. Los hebreos de hoy siguen teniendo enemigos, solo que los filisteos, los amalecitas son entidades espirituales a las que nos vamos a tener que enfrentar. Miren, si la escritura nos habla de una armadura, Efesios 6, pónganse toda la armadura para que estén firmes en el día malo, el día de la prueba. Y luego la escritura nos empieza a mencionar la armadura y nos empieza a decir que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales que son principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Pues ya se nos está diciendo claramente que estamos parados en una guerra, en una batalla. Número 2, cuando la palabra dice como soldados deben sufrir, ¿qué es un soldado? Un soldado es el que es mandado a una batalla. Un soldado es el que es mandado a pelear. Y dice que tenemos que aprender a sufrir. Y luego dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas. ¿Armas? ¿Para qué Elohim va a dar armas a alguien que no está en una guerra? No, las armas se le dan a alguien que está en una guerra. Y dice, las armas de nuestra milicia. Entonces, hermano, por más que se quiera evadir el tema de la guerra espiritual, no se puede, porque la guerra espiritual es una realidad. Pero ahora, yo les quiero compartir lo siguiente. Tenemos que ampliar nuestra mente e ir más allá, porque la guerra espiritual no es únicamente con entidades cósmicas, con entidades espirituales. Hoy voy a hablarte rápida y brevemente de los 3 campos de batalla que el creyente tiene que luchar, desde donde tiene que luchar el creyente. Los creyentes en el Eterno estamos luchando en 3 campos de batalla diferentes al mismo tiempo. Fíjate, ya te la puse más difícil, porque antes que este video lo miraras, sabíamos que teníamos una guerra con esas entidades, pero ahorita te estoy diciendo que hay otras 2 batallas más. Bueno, pues es que es importante que sepas esto, ¿no? Mira, la primera batalla que todos los creyentes tenemos es la que he estado hablando mucho ahorita. La batalla con entidades espirituales, entidades cósmicas. ¿Por qué les digo cósmicas? Porque hay Biblias que así traducen la palabra regiones celestes. Dice regiones cósmicas. En el cosmos, ahí están asentados esos seres, esas entidades, esas autoridades caídas, esos principados, ¿no? Que son autoridades, que cayeron y que están posicionados en esos lugares y que les voy a decir, le voy a enumerar más o menos cuántos enemigos nosotros tenemos. Le voy a dar a conocer los enemigos. Miren, nosotros tenemos enemigos que son, por ejemplo, los ángeles caídos. Y esto nos habla la escritura en el libro de Enoc. Ahí se nos habla claramente cómo cayeron, cómo fueron autoridades, principados muy altos, que tenían jerarquías muy altas y que cayeron y se trajeron consigo a muchos de los que ellos coordinaban o ellos tenían autoridad sobre ellos, muchos ángeles caídos. Y todos esos ángeles caídos pues están hoy posicionados ahí en esas regiones celestes, ¿no? Están en escuadrones. Tienen diferentes nombres, por eso veíamos en el libro de Daniel que el ángel que bajó a darle el mensaje a Daniel le dijo, en los cielos se está llevando a cabo una batalla con el príncipe de Persia y va a venir el otro que es el príncipe de Grecia. Son entidades que gobiernan millones de seres y pelean.
Son entidades espirituales o cósmicas que están peleando en las regiones celestiales y estorbando a las respuestas que el Eterno envía a nosotros, ¿no? Por eso se llevan a cabo este tipo de batallas en los cielos. Pero bueno, tenemos guerra, dice la palabra, que tenemos guerra contra esas entidades espirituales que son los ángeles caídos, los principados, los gobernadores, las potestades y las huestes de maldad. Son enemigos espirituales. Pero ahora vamos a mencionar a otros que son los espíritus inmundos. Estos son diferentes, porque los espíritus inmundos, ellos buscan una habitación. Los ángeles caídos no buscan habitación, ellos no necesitan meterse a ningún cuerpo, porque ellos tienen cuerpo. El hecho de que el Eterno los haya expulsado de los cielos no quiere decir que les quitó el cuerpo, solo fueron expulsados. Pero ellos están en los lugares cósmicos y ellos entran a la tierra a gobernar y a destruir, pero ellos tienen cuerpo, ellos no están necesitando un cuerpo. ¿Quiénes son los que están buscando un cuerpo que habitar? Los espíritus inmundos. Otro día, porque es muy extensa la enseñanza, otro día vamos a aprender quiénes son esos espíritus inmundos y de dónde salieron y por qué el juicio para ellos es no tener cuerpo. ¿Y por qué están en un grado de inmundicia? ¿Por qué la palabra les llama inmundos? ¿Qué tuvieron que haber hecho esos espíritus para estar en una condición de degradación y de inmundicia? Hay una Biblia que me gusta mucho porque no les dice espíritus inmundos, les dice espíritus degradados. Y degradados es que bajaron. O sea que un día estuvieron en un nivel de pureza, pero se degradaron y hoy esos espíritus andan, vamos a decirlo así, penando, andan volando, buscando insaciablemente una habitación, un cuerpo, y ellos prefieren cuerpos de humanos. Ellos no les gusta tanto los animales, no les gusta meterse a los animales, porque hay una cosa, al animal no se le puede llevar a pecado. No se le puede llevar a que se inmundice, ¿no? El animal es inocente, el animal no peca, aunque sean animales impuros, que no se deben de comer, aunque sean animales impuros, son animales que no van a pecar, son inocentes. Su creación, la forma en como Elohim los creó, los hizo incapaces de cometer pecado. Que los brujos los usen para sacrificios, eso no es culpa de ellos, es culpa de los brujos, ¿no? Pero no del animalito. No hay que agarrarle odio al animal ni verlo con repulsión, son animales. Pero a los demonios no les interesa mucho meterse a los animales porque el animal no puede ser sometido al pecado. A los espíritus inmundos o demonios les interesa mucho meterse al cuerpo de las personas porque a la persona sí la pueden someter y la pueden llevar al pecado. Acuérdate que lo que los espíritus inmundos más aborrecen es al Eterno porque los enjuició a no tener un cuerpo y entonces ellos aborrecen al Eterno, pero no pueden ellos ponerse con el Eterno o hacerle algo al Eterno, pero lo van a hacer con los que son hijos del Eterno, porque de la manera en como ellos pueden hacerle cierto daño al Eterno es haciéndoselo a los que son sus hijos, degradándolos, llevándolos a un estado de inmundicia. Por eso se llaman espíritus degradados o espíritus inmundos, porque cuando estos entran a una persona, la llevan a un estado de degradación y de inmundicia, ¿ok? Por eso los gadarenos, los jóvenes que vivían en Gadara, estaban desnudos y estaban locos, golpeándose y golpeando gente, encadenados pero con las cadenas rotas y andaban corriendo desnudos por los sepulcros, o sea, por lugares de muerte. Esa condición, esos jóvenes la obtuvieron porque los espíritus inmundos los llevaron hasta ese lugar. Por eso a mí me dice mucha gente, ¿y cómo puedo saber que yo tengo espíritus inmundos? Bueno, es fácil. ¿Qué piensas? ¿Cómo hablas? Cuando tú empiezas a pensar en pura inmundicia, en pura lujuria, en puras muchachas desnudas o en jóvenes desnudos y estás viendo en el celular ese tipo de imágenes y estás buscando por aquí, por allá y viendo videos y que pásame tu foto y que yo te paso las mías y sacándote fotos, muchas muchachitas se sacan fotos así, levantando los labios y posando y mostrando sus pechos, y hablo de muchachitas hebreas,
hermanitas que luego ahí en el WhatsApp andan poniendo su foto sensual, es muy seguro que ya un espíritu inmundo entró, porque el espíritu inmundo va a llevar a las personas a degradarse, a venderse, a prostituirse, a ofrecerse, ¿ok? Bueno, pero fíjate, tenemos guerra contra esas entidades espirituales que son los ángeles caídos, que son principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Otro día vamos a definir estas 4, quiénes son quiénes y qué hace cada una de ellas. Okay, ahorita nomás quiero que sepas que tenemos una guerra contra esas potestades y contra espíritus inmundos que todo el día andan revoloteando en tu cabeza con la oportunidad de meterse adentro de ti. Esos espíritus inmundos, caminas para allá y ahí van siguiéndote, porque están buscando que les abras una puerta para meterse, que les abras una puerta. Por eso cuidado con el resentimiento, cuidado con el odio, cuidado con la envidia, cuidado con la mentira, cuidado con las puertas que se abren. Ay, amados, es que mire, ya hay mosquitos acá y nos van a empezar a picotear. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces es muy importante que usted tenga cuidado con puertas que se pueden estar abriendo y le pueden estar dando lugar a la entrada de espíritus inmundos. Bueno, esos son unos enemigos. Esa es una guerra, ese es un campo de batalla que tenemos todos los días. Y esa guerra espiritual la estamos atacando con la oración los miércoles. Estamos arrebatando bendiciones que esos espíritus o que esos ángeles caídos, también se les da el nombre de hombres fuertes. ¿Por qué se les llama hombres fuertes? Porque tienen cierta fuerza en el sentido de que cuando cayeron y son autoridades, por eso se llaman principados. Otra versión dice contra príncipes de autoridad. O sea, no los subestimemos, no pensemos que son cualquier diablito ahí haciendo travesuras, no, son seres que la palabra dice hombres fuertes, pero que se nos da el poder de atarlos, se nos da el poder de traerlos bajo la planta de nuestros pies, porque aquí tenemos una gran ventaja, que este enemigo ya fue vencido. Hace 2000 años, cuando nuestro Mashiach fue al madero, en el madero los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos y los avergonzó, los derrotó, les quitó todo el poder, los trajo abajo. Hoy esos espíritus no hay que subestimarlos, pero sin embargo ya fueron vencidos, o sea, ya fueron vencidos, ya no tienen poder. Decía un pastor que yo tenía, y me gustaba mucho cómo lo expresaba, él decía, a esos leones ya les quitaron los colmillos y los dientes, cuando rugen ya no tienen ningún diente adentro. Entonces es cierto, ya se les quitó a ellos la autoridad y el poder sobre nosotros. Son un enemigo vencido, pero qué dolor de cabeza da cuando nosotros no sabemos agarrarnos de esa victoria, porque mucho pueblo del Eterno está vencido por culpa de estas entidades espirituales. Por eso la palabra nos dice que nuestra guerra es contra ellos, porque ellos siguen dando batalla, ellos siguen peleando, ellos siguen queriendo destruirnos, ¿ok? Pero quiero aclarar que la guerra contra ellos ya fue ganada, solo hay que hacerla real en nuestras vidas. Bueno, vamos con el segundo campo de batalla. Miren, el segundo campo de batalla que el creyente o donde el creyente pelea es el mundo. Nosotros nos enfrentamos todos los días a tentaciones, dice la palabra, lo que el mundo ofrece, lo que agrada a los ojos, lo que atrae del mundo. Y esa es una batalla que todos los días tenemos. Ya aquí no es una batalla con espíritus, ya aquí no es una batalla con entidades, ya aquí no es una batalla con espíritus de inmundicia. Aquí ya es una batalla con cosas materiales, con ambiciones terrenales, con cosas que se presentan delante de nosotros y que nos pueden robar la oportunidad de la salvación. No es que el Eterno no quiera que seamos bendecidos, claro que nos quiere bendecidos, pero hay que saber entender cómo llega esa bendición, cuál es el canal para esa bendición, y no hay que equivocar. Por eso Yeshua dijo, quien ame más su estatus y su confort no es digno de mí. ¿Qué es confort, hermano? El confort es estar
a gusto, es estar cómodo, es estar en una posición donde no se me moleste, donde no haya molestia, donde yo pueda estar contento y feliz. Ese texto me llama mucho la atención porque son 3 enemigos que se oponen a amar a Elohim. Y es otro tema que otro día les voy a compartir. Y ahí Yahshua dijo, quien ame más padre y madre, hermanos, hermanas, dice, o quien ame más su confort. Y confort es eso, es mi comodidad. Que yo me sienta cómodo, me sienta a gusto, no se me moleste. Entonces esto es bien difícil porque cuando uno empieza a caminar, valga la redundancia, por el camino del Eterno, este camino no es cómodo, hermanos. Este camino es un camino de penurias. Es un camino difícil. Es un camino donde va a haber ataque. Donde nuestros propios hermanos que van a la par de nosotros nos van a dar lata. Nos van a poner el pie. Nos van a estar traicionando. Es un camino de mucha gente hipócrita. Es un camino de personas de mal testimonio. Es un camino de personas traicioneras. Es un camino difícil, el camino del Eterno. Y aparte el Eterno nos pide dejar muchas cosas, nos pide dejar cierta forma de pensar, cierta forma de comer, cierta forma de andar, cierta forma de... Nosotros no podemos ir como el mundo anda. Y entonces cuando la gente empieza a escuchar todo lo que no se puede hacer, la gente dice, híjole, es que todo eso que me estás diciendo que debo de dejar no va de la mano con mi confort, porque yo no estoy cómodo así. A mí me gusta que nadie me mande, que nadie me gobierne, que nadie me diga lo que debo hacer, es mi cuerpo, mi decisión. Yo me puedo acostar con quien yo quiera, cuando yo quiera, en el estado que yo esté. A mí no me gusta eso que dices que me tengo que casar y que tengo que hacer una relación seria con esta muchacha. No, la verdad es que a mí me gusta pues una vida libre, yo estar con quien yo quiera, acostarme con quien yo quiera, cuando yo quiera y comer como yo quiera, y irme de paseo cuando yo quiera y a donde quiera y a mí no me está gustando esto de que dices tú que tengo que someterme al Eterno y a sus leyes y a sus reglas. Entonces mucha gente va a amar más su confort que lo que dice la palabra, porque la palabra no nos llama a confort, La palabra nos llama a sacrificar muchas cosas, a dejar muchas cosas. Por eso se llama, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz o su madero y sígame. Y el madero es cargar, es ir al sacrificio, es ir a ser clavado, crucificado. Y eso no nos gusta. ¿Por qué hoy hay congregaciones atascadas de gente, miles de personas? Porque son congregaciones donde te dicen, ven, aquí no te vamos a pedir que dejes nada. Aquí lo único que queremos que sepas es que Dios es amor, Dios te ama, ven, cántale, da tu ofrenda y vete bien orado, vete bien contento porque Dios te ama. Y a Dios no le interesa tu vida. Lo que hagas, lo que no hagas, Él te ama, hagas lo que hagas. Y entonces la gente está ahí, son miles y va a seguir creciendo ese tipo de congregaciones porque ahí no les hacen renunciar a su confort. Pero la verdad es que la Escritura dice, cualquiera que ame más su confort no es digno de mí. Y tú y yo tenemos una batalla todos los días con este mundo. Porque este mundo nos ataca, es una guerra, escúchenme bien, es un campo de batalla donde el enemigo nos va a atacar a través de estas cosas materiales. Y de repente estas cosas materiales se van a hacer presentes y te va a decir esas cosas materiales. ¿No quieres obtener este viaje? ¿No quieres irte de vacaciones a una playa paradisíaca? Pues entonces no puedes guardar el Shabbat, tienes que trabajar, tienes que guardar dinero. Mira, el Shabbat sí, pero tú tienes que trabajar porque si no trabajas los sábados no vas a ganar y tú necesitas el dinero. Entonces la gente empieza a ambicionar una casa. No está mal tener una casa, pero esa casa tiene que venir a ti, tiene que llegar a ti en el plan del Eterno. No ser una casa que obtuve por fruto de una desobediencia de haber faltado al pacto de Elohim de guardar el Shabbat. Tú tienes que ser una persona que pelees contra las tentaciones que el enemigo va a presentarte a través del mundo. Entonces mira, tenemos una batalla que son esas entidades espirituales. Ok, dejémoslas de un lado ya. Esa es una guerra que hay que atender y que hay que pelear. Pero la otra batalla es una batalla contra el mundo, contra lo que mis ojos todos los días ven.
y ambicionan y desean, porque yo deseo muchas cosas, hermano. Yo voy a las tiendas y yo quisiera comprar todo lo que ahí veo. Yo quisiera una pantalla de 85 pulgadas para ver mejor la televisión. Y yo quisiera esa cámara, y yo quisiera esa caminadora para hacer ejercicio. Yo quisiera esos tenis y esas gafas y ese celular. Y empezamos a ambicionar tantas cosas que nuestra mente se empieza a llenar de una ambición y un deseo por aquello que, ok, qué maravilloso poder tenerlo, ¿no? Pero que al final no es salvación, que al final todo es superficial, que al final muchas personas tienen esas cosas y sienten que valen más que el que no tiene. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar grabando esto con una cámara sencilla, pero de repente una persona pasa por aquí con una cámara de 200,000 pesos más cara que la que yo tengo aquí, y esa persona se siente más importante que yo por ese objeto material, o por los tenis que trae puestos, o por la ropa de marca. Fíjate, la guerra que tenemos todos los días es contra esas cosas, contra esa ambición de querer tener cosas de marca, aparatos, que el mejor celular, que el mejor automóvil, la mejor casa. Y vuelvo a repetirte, todas esas son bendiciones que yo quiero y que las quiero también para ti, pero que deben de venir a nosotros como una añadidura en el tiempo y en la voluntad del Eterno. El Eterno a quien quiere hace rico y a quien quiere hace pobre. Esto es del Eterno, esto no es de ti ni de mí. Pero eso es una batalla que tenemos todos los días, una batalla con las cosas del mundo. Y dice la palabra, ¿no? Y la vanagloria. ¿Por qué? Porque es una vanagloria, porque es vanidad, porque todo eso es vanidad. Y tenemos que renunciar a la soberbia, a la vanidad, al pensar que somos más por tener esas cosas carísimas. Nada nos vamos a llevar, hermanos, por favor. Yo la otra vez estaba mirando a varios artistas aquí en México. México es una cuna de artistas, cantantes, compositores, y la verdad es que los mexicanos de repente estamos orgullosos por el talento que tenemos en los artistas. Pero la otra vez platicaba con un amigo y le decía, oye, mira cómo este señor compositor que dejó tantas canciones bien bonitas se murió. ¿Y qué se llevó? No se llevó nada. Todas sus mansiones, ¿a quiénes se le quedaron? Ni siquiera a sus hijos. Se le quedaron a gente extraña que hasta anda hablando mal de él. Y mira este otro. Y empezábamos a hablar de muchos artistas mexicanos que ya se murieron y no se llevaron pero nada. Y es que así son las cosas que el mundo te ofrece. Muchos van a perder su salvación, su posición y su llamamiento por amor a un coche, por amor a un pedazo de tierra y a una casa de tabiques. Muchos, hermanos, van a perder su salvación, su posición, por una herencia de billetes. Todo eso pareciera valioso, pero ¿cuánto te puede durar? ¿Cuánto puedes vivir tú? No más de 100 años. Entonces, dice la Escritura, muchos querrán salvar su vida aquí, pero perderán la eterna. Y muchos aquí no disfrutarán. Quizá vivirán sencillamente, pero ganarán la eterna. Entonces, la batalla que tenemos, el segundo campo de batalla es diario, con todas esas cosas que Satán pone frente a ti, como lo puso en el desierto a Yahshua. Y uno se siente mal. Los jóvenes hoy se sienten mal. Las señoritas a veces hasta maldicen la vida que tienen y dicen, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué, maldita pobreza? ¿Por qué yo no vivía allá en las lomas? ¿Por qué mis compañeras? ¿Por qué mis amigas? Y yo en esta maldita casa, con estos padres, no tenemos la mejor televisión, el mejor auto, la mejor ropa. Mira, y por eso esas personas, el mundo gana la batalla con ellos. Hay jovencitos que ahorita se están dedicando, pues se están uniendo, ¿no?, a estos grupos del crimen organizado, porque pues es dinero fácil meterse ahí a ser parte de esos jovencitos, ¿no?, que andan ahí con ellos. Y ¿sabes por qué? Porque les dicen, te voy a regalar una moto, te voy a dar un celular y vas a empezar a tener dinero. Y pues ellos ambicionan eso. Entonces la segunda batalla, o el campo de batalla que el creyente tiene y al que se enfrenta es al mundo y lo que el mundo ofrece. Pero acuérdense, dice Yahshua,
yo ya vencí al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones, pero no temáis, tened shalom, porque yo ya vencí al mundo. Entonces aquí llevamos dos enemigos y dos campos de batalla. El primer enemigo que dijimos son los espíritus, las entidades espirituales, pero ya dijimos que estas entidades ya fueron vencidas, o sea, ya el Eterno nos hizo el favor de vencerlas, ya no más nosotros tomemos victoria y hagamos real la victoria. Dos, el mundo también ya fue vencido, o sea, ya nosotros tenemos que entender que tenemos victoria contra esas cosas y que nuestras bendiciones están aseguradas en el Eterno. Tenemos que entender que nosotros ya vencimos esos placeres, vencimos esas ambiciones, esos deseos de los ojos, y que mis bendiciones, si están en el plan del Eterno, esas bendiciones Él me las va a dar. Y si Él quiere hacerme un rico, hermano, un hombre muy rico, con una mansión y con muchos autos, Él lo va a hacer, porque tampoco el Eterno quiere puros pobres, ¿eh? El Eterno en su voluntad está a hacer a unos reyes, o sea, físicamente, con mucho dinero, y gloria al Padre por aquellos que pues en el plan del Eterno estemos considerados para eso, ¿verdad? Yo quisiera tener mucho dinero, darle a muchos hermanos dinero, tener autos, qué sé yo, pero esto está en el plan de Elohim. Yo debo descansar en que Él ya venció al mundo y las bendiciones van a ser mías, son mías. Pero voy a terminar este tema con el tercer campo de batalla, y que, ¿qué creen? Para mí, este tercer campo de batalla es el más importante de estos tres. Es el de más peligro. Y creo que aquí es donde muchos hermanos tenemos que poner atención, porque esta es la batalla más importante y más peligrosa. Y este tercer campo de batalla se lleva todos los días una guerra. Y este tercer campo de batalla es contra la naturaleza caída, contra la carne. ¿Y sabes por qué considero yo que es el campo de batalla más peligroso? Porque ese campo de batalla está dentro de ti y de mí. Como quiera, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, los principados, potestades, huestes de maldad, como quiera están allá, en los lugares cósmicos, en las regiones celestes. Están fuera de mí, están en el exterior. Pero esta tercera batalla, te estoy hablando de un enemigo que vive adentro de ti y no puedes tú sacarlo de dentro de ti. Vive adentro. Como quiera, las cosas del mundo, hermano, son cosas externas a mí, cosas que yo con los ojos puedo ver y desear, anhelar. Pero son cosas externas, ahí están, ahí se quedan. Pero este tercer enemigo vive adentro de mí, por eso para mí es el más peligroso. Y voy a decirte una cosa, muchos de ustedes le dan mucha importancia a la guerra espiritual con espíritus inmundos, con ángeles caídos, con esas entidades, pero ignoran y no le dan importancia a esta tercer guerra o a este tercer campo de batalla, que es con un enemigo que vive adentro de ti. Ese enemigo que vive adentro de ti, la Biblia le llama el viejo hombre. 2, la naturaleza caída. 3, la naturaleza adámica. Hay muchas formas de llamarle. La naturaleza del yo, la naturaleza bestial. La Biblia le llama de muchas maneras, pero es una naturaleza que vive adentro de ti. ¿Por qué vive adentro de ti? ¿Cómo fue esto? Bueno, sucede que cuando Adán peca y comen del fruto prohibido, en ese momento fueron infectados con una naturaleza de muerte. Dice la Escritura que por un hombre la maldición entró al mundo, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado la muerte. Bueno, y dice, y por ese hombre se extendió a todos los seres humanos. Por eso todos los seres humanos traemos el gen adámico. Gen adámico es un gen espiritual de maldición, de pecado, es una inclinación a lo malo. Y ese gen está ahí mientras nosotros todavía no somos perfeccionados, no somos transformados a una naturaleza incorruptible, a una naturaleza de mortal a inmortal. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, dice la Escritura que cuando Yahshua regrese al sonido de la gran trompeta o el gran shofar, nuestros cuerpos van a experimentar una transformación. Lo mortal se vestirá de inmortalidad
y aquello que es degradado se vestirá de incorruptibilidad, ¿no? Aquello corrupto. Pero eso va a ocurrir hasta que vuelva Yahshua. Mientras Él no viene, nosotros tenemos que aguantar el gen adámico que vive dentro de nosotros. Ese gen adámico es el que todos los días se opone a la voluntad de Elohim. Ese gen adámico todos los días nos dice no ores. ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? Solo los hipócritas ayunan. Mira, ve cómo ese y ese ayunan y ve pola de hipócritas. Entonces, ¿a poco tú vas a ayunar? No ayunes. Además, la Biblia dice que no debes de ayunar, que porque el ayuno que el Eterno busca es este. Y empieza esa carne a hablarnos adentro de nosotros, nos empieza a susurrar lo que la carne piensa, sus deseos de oponerse a lo santo del Eterno. Y no te dejes, y mira, ese hermano habló de ti, ahora tú habla de él, y mira, el vecino te echó basura, sal y tú échasela porque tú eres manso, no menso. Y mira y mira ese compañero de trabajo te difamó, ahora tú difámalo, y mira ese hermano te aventó, aviéntalo, y mira esto, y mira el otro, y mira el pastor habló feo en la congregación, predicó y no te gustó, no diezmes, ya no le diezmes, ¿para qué le diezmas? Además él se gasta el dinero, y entonces la carne adentro de nosotros nos empieza a susurrar cosas que se oponen a la voluntad del Eterno. Esa es la carne. Esa es la naturaleza adámica, el viejo hombre, la naturaleza muerta o caída, que todos los días, desde que abrimos los ojos, ya empieza a pelear contra la naturaleza espiritual. Mire, ¿cómo lo dice la palabra? La palabra dice que es como Isaac e Ismael en el vientre de Rebeca. ¿Se acuerda usted que estos bebitos peleaban adentro, se estaban agarrando a trancazos adentro del vientre de Rebeca? Pues así lo dice Shaul, dice, esta es la naturaleza espiritual y la carnal viviendo adentro de nosotros. Porque tú te levantas en las mañanas y tu naturaleza espiritual te dice, por un lado, en un oído, levántate, mira, hoy es día que el Roe ora, ve a orar, ve a buscar la presencia del Eterno. Pero la naturaleza carnal por el otro oído te dice, no te levantes. ¿Por qué te vas a levantar? Que oren ellos, que andan bien mal, tú estás bien. No, tú no necesitas eso de orar, tú puedes orar a la hora que quieras. ¿A poco vas a dejar que Él te diga a qué hora orar? Pues Él quién es. ¿Cómo por qué le vas a obedecer? Tú ora cuando quieras y a la hora que quieras. Empieza a oponerse a lo espiritual. Y es una guerra entre las dos voces y tú dices, ¿qué hago? A mí me pasa, hermano. Yo me levanto y mi naturaleza espiritual, la naturaleza que es del Eterno me dice, vas a orar, levántate. Pero la otra me dice, no, además que los hermanos ni están ahí, te dejan plantado en internet, mejor no transmitas, mira, mejor ahí déjalos, ¿qué obligación tienes tú de estar ahí con ellos? Y empieza, hermano, la batalla de la carne y el espíritu, ¿no? O sea, mi espíritu y la carne que viven adentro. Ya no estoy hablando de demonios, ¿eh? La carne no es un demonio, la carne no es un principado, una potestad, la carne es un gen, una naturaleza que vive adentro de cada uno de nosotros. Y entonces es ahí donde tú tienes que pelear. ¿Y cómo fortalecemos al hombre espiritual para que gane él? A través del ayuno, porque el ayuno hace que ese ente carnal dentro de nosotros se debilite. ¿Por qué estamos ayunando, hermanos? Porque es el ayuno el que debilita a la naturaleza carnal. La naturaleza carnal necesita comida, necesita alimento para poder vencer, para poder tener fuerza en nosotros. Todo lo que exige vida o lo que tiene vida exige comida. Un perrito para seguir vivo hay que darle de comer. Un árbol incluso para que siga vivo hay que regarlo. Porque si tú le dejas de dar agua al árbol, a la planta, a la maceta, se va a morir. Si tú a un animalito no le acercas agua y comida, muere. Lo mismo pasa con la naturaleza carnal dentro de ti, de mí. Si le dejamos de dar de comer, se va a morir, se debilita. Por eso yo les decía que el ayuno no solo es dejar de comer. ¿A poco nuestra carne solo se deleita con la comida? No, nuestra carne se deleita con la televisión, con el chisme, con los paseos, con andar de aquí para allá, andar en el cine, No digo que eso sea malo, pero si solo eso le das a tu carne,
pues ¿cómo quieres tú ser un hombre espiritual? Lo que vas a hacer es un hombre bien carnal. Todo lo que se predique lo vas a tomar a mal, vas a la congregación y todo lo que predica el pastor está mal, te cae mal el pastor, obvio, porque el hombre está hablando palabra del Eterno y tú estás carnal. Un carnal no puede recibir bien las cosas del Eterno. Para el carnal todo lo del Eterno es locura, es payasada, es exageración, es religiosismo. Por eso tú tienes que ser un hombre, una mujer que practiques el ayuno, porque el ayuno debilita la carne. El ayuno hace que tú estés receptivo, sensible a la voz del Eterno, y el ayuno hace que tu carne empiece a debilitarse, a menguar, a menguar, a menguar. Y cuando tú oras, adoras y oyes la palabra, tu espíritu se empieza a fortalecer. Y entonces dentro de ti, estas dos, ¿cómo le podríamos decir? Naturalezas. Estas dos naturalezas, una está creciendo y la otra mengua. ¿Cuál crece? La espiritual, y la carnal la tienes sometida. Sometida, fíjate, sometida, crucificada. La tienes bien amarrada, no le das permiso que se exprese. Pero cuando tú no ayunas, tú no oras, tú no adoras, tú no oyes palabra, es al revés. La naturaleza carnal es la que crece, la que se hace fuerte, y la espiritual débil. Y por eso a ese tipo de personas se les llama carnales. ¿Por qué carnales? Porque son personas que viven según su naturaleza carnal. Hacen, hablan, buscan solo las cosas placenteras, buscan solo las cosas mundanas, buscan solamente las cosas que no edifican al espíritu, solo están pensando en cosas banales, van a las congregaciones, pero mira, cuando el pastor organiza una salida a un paseo, a un bosque, a un campamento, están bien con Dios, quiero ir, apárteme un boleto, sí, qué bonito, ya me está gustando la congregación, porque son cosas carnales, son cosas solamente de placer. Pero cuando el pastor convoca, vamos a ayunar, vamos a buscar al Eterno, eso no me gusta. Que se piense ese pastor que es muy espiritual porque va a ayunar. Yo no ayuno y soy más espiritual. Bola de hipócritas, todos esos. Esa es la carne. Entonces, hermanos, todos los días tenemos una guerra contra esos dos guerreros que se pelean en combate adentro de nosotros. La carnalidad o la carne contra el espíritu. Y esa es la batalla para mí más importante. Voy a decirte algo que siempre le digo a la congregación. Muchos están muy entusiasmados peleando la guerra en los aires, la guerra contra espíritus inmundos, la guerra contra huestes de maldad, cuando no están ocupándose de pelear la guerra interna. Entonces así se los he dicho, y se los voy a decir a ustedes. Primero ocúpate de ganar la guerra interna, primero ocúpate de someter a ese hombre fuerte llamado tu carne, y después te andas ocupando de la guerra externa en los aires. Porque yo tengo así de hermanos que les encanta, les gusta todo esto de la guerra espiritual, y que los chofares, y que las banderas, y que los gritos, y que la corredera, y que aquí, que allá, que los golpes, está bien. Pero lo tremendo es que a estos hermanos solo les interesa esa guerra y nunca pelean la guerra interna, no se ocupan de ella, no se ocupan de ayunar, de orar y de leer la palabra, no se ocupan de sujetar al hombre fuerte. Andan buscando hombres fuertes allá. ¿Dónde habrá un hombre fuerte? Por acá, otro hombre fuerte por allá, un principado, allá en mi colonia, allá en la calle, con los vecinos. Y no se ocupan que hay un hombre bien fuerte adentro de ellos llamado la carnalidad. No sujetan su boca, son chismosos, son mentirosos, difamadores, prejuiciosos. No sujetan sus ojos, andan viendo con juicio, con crítica, con lujuria, con menosprecio. No sujetan su mente. Entonces, hermanitos, yo considero que está bien que atendamos la guerra contra las huestes de maldad, los principados y todo esto, pero primero hay que ocuparnos de la guerra interna contra la naturaleza carnal, esa que se opone a todo lo que es Elohim, esa que no nos quiere dejar orar, no nos quiere dejar oír la palabra, no nos quiere dejar hacer la voluntad del Creador, la carnalidad. ¿Ok? Entonces fíjense, son 3 batallas que el creyente pelea todos los días.
La primera batalla es contra las huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, espíritus inmundos. Pero vuelvo a repetirte, esa batalla, esos espíritus, esas potestades ya fueron vencidas. Por eso a mí se me hace fácil, porque ya fueron vencidas. Solo hay que ir a gritarles en la cara, ya fuiste vencido, lárgate. Lárgate de aquí, fuiste vencido, órale. Y se va. La segunda es contra el mundo y lo que el mundo me ofrece. ¿Y qué crees? Yahshua también dijo, yo ya vencí al mundo. O sea que todo eso ya fue vencido. Pero a mí la que me preocupa mucho es la tercera, porque esa no ha sido vencida. La carne no ha sido vencida porque la carne nos toca a cada uno de nosotros vencerla. O te vence o la vences. O te somete o la sometes. O te ata o la atas. O te trae abajo o la traes abajo tú. La carne es algo que vive adentro de cada uno de nosotros y nos corresponde a cada uno, escucha, a cada uno vencerla. A mí no me gustan esas oraciones, que no lo critico y no lo juzgo, sigue haciéndolo si quieres, pero no me gusta la oración cuando me dice alguien, pastor, ¿qué pasó? Ahí le encargo que ore por mí. Ok, ¿y qué quieres que ore por ti? Por mi vida espiritual. Y yo digo, no, a mí no me toca orar por tu vida espiritual, precioso. A quien le toca hacer algo por tu vida espiritual es a ti. Yo me voy a ocupar por mi vida espiritual. Fíjate, si no me ocupo por la mía, ¿me voy a andar ocupando por la de otros? ¿Verdad que suena feo? Pero es la realidad. Porque esa persona que pide, les pido que oren por mi vida espiritual. No, es que yo no puedo hacer nada por tu vida espiritual. El único que puede hacer algo por su vida espiritual eres tú mismo. Porque tu vida espiritual depende de esa batalla interna que todos los días tienes con esa naturaleza llamada la carne. Oh, hermanos, si yo les contara qué pleitazos me aviento yo con mi carne. Mi carne me dice todos los días odia. Y me dice, y tienes justificación para odiar, porque ve esos hermanos se merecen que los odies. No te sientas mal por odiarlos, merecen que los odies. Pero eso dice mi carne. Pero ¿qué me dice la naturaleza de mi espíritu? Ama, perdona y bendice. Digo, ¿quién le hago caso? Porque por un lado la carne me dice y por otro lado mi espíritu me dice. Pues obvio, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Pero no es tan fácil. Pues el mismo siervo Pablo, ¿qué dijo? Lo que yo sé que debo hacer, al final no lo hago y termino haciendo lo que no debo. Dice, y yo sé lo que debo hacer, pero no lo hago porque porque esta carne me obliga. ¿Y eso sabes por qué? Porque no ayunamos, no oramos. Por eso la carne, el espíritu, tu espíritu te dice, el nuevo hombre te dice, cierra la boca, no seas imprudente, no hables eso porque no edifica. Pero tu carne te dice, háblalo, cuéntaselos a todos, dile al hermano, háblale, dile, difama, ándale, suelta el chisme. Y hermano, estamos ahí en la mesa diciendo, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Qué hago? ¿Lo hablo? ¿No lo hablo? Y mi espíritu me dice que no lo hable porque no voy a edificar, pero mi carne me dice que hable porque es un buen chisme. ¿Y sabes qué terminamos haciendo? Abriendo la bocota. Y esparcimos veneno, tiramos, dañamos, envenenamos. Por eso, hermano, tenga cuidado. Yo lucho mucho todos los días. Por eso para mí la guerra más fuerte, más agresiva, no es la con demonios, con espíritus y entidades. Esas ya están bien vencidas, están debajo de mis pies. No es con el mundo. Ay, amado, a mí ya el mundo me vale. ¿Sabes cuál es mi guerra más fuerte, más agresiva? La interna. Porque esa carne sabe que va a estar allá dentro de mí hasta que Yahshua vuelva, y cuando me transformen, esa naturaleza desaparecerá para siempre. Pero mientras se está aprovechando para tirarme. Y yo todos los días me levanto y tengo esa guerra dentro de mí. Esa guerra dentro de mí. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo puedo deshacerme de esa naturaleza carnal? No nos podemos deshacer de ella.
Qué bueno fuera. No es un demonio, porque muchos hermanos los he oído orando diciendo, fuera de mi naturaleza carnal, salte, te echo fuera. No, no la puedes echar fuera, si no es un demonio, no es un espíritu. Está dentro de tu composición, porque eres un humano. Y los humanos somos mortales y está dentro de la composición de un ser humano la naturaleza adámica. La única manera de poder vencerla es clavándola al madero, crucificándola, trayéndola abajo, quitándole el alimento, ayunando, orando, oyendo la palabra y no obedeciéndola. No obedeciendo lo que ella nos dice todos los días. Pero deja de darle de comer, por eso está fuerte, por eso te gana la carne, porque la alimentas. Si tú dejas de darle a la carne alimento, la carne va a estar bien guanga, bien débil. Va a llegar un momento en que la carne va a decir, ya no puedo ni decirte nada porque no me das de comer, estoy flaco. Pero tu espíritu bien fortalecido. ¿Qué dijo Yeshua? El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Así que hermanos, estas 3 batallas que el creyente tiene todos los días hay que pelearlas y se pelean las 3 al mismo tiempo. Es lo más tremendo, ¿no? Porque diría uno, oiga, ¿puedo pelear una primera? No, las 3 las peleamos al mismo tiempo. Las 3 batallas se pelean al mismo tiempo. Pero para mí la más importante, la más agresiva, es la batalla interna. Entonces, guerreros, amén las banderas, amén el chofar, amén todo lo que hacemos. Pero por favor, acuérdense que tenemos una batalla interna que hay que atender todos los días. Yo he tenido ataque de esta naturaleza carnal hasta en los sueños. No, pues hermanos, si de repente uno tiene que orar en la noche y decirle al Padre, Padre, ayúdame a vencer esta naturaleza hasta en los sueños. ¿Ha oído hablar de los sueños eróticos? ¿Sueños húmedos? Pues esa es la batalla. Fíjate, hasta durmiendo nos está atacando la naturaleza adámica, la carne, ¿no? O sea que no descansa, no descansa. Y por eso se tiene que pelear todo el tiempo. Vas en el coche y la naturaleza carnal te dice, voltea, mira, este te metió, pítale ahí en el claxon, dile que su madre no sé qué. Hermano, todo el tiempo la naturaleza carnal nos está diciendo, haz, y uno tiene que decir, no lo voy a hacer, no me ordenes tú, no lo voy a hacer, no te voy a hacer caso, hazme caso, no te voy a hacer caso. Y tenemos que obedecer a nuestro espíritu. Bueno, este es lo que les quería enseñar, amados. Y vámonos ya, porque aquí ya cayó el friecito, ya como que se nubleció un poquito. Entonces vámonos y pues hermanos, sigamos aprendiendo de la guerra espiritual. Aleluya. Como les comentaba, este es un bosque que a mí me gusta mucho, porque aquí se puede respirar la atmósfera de un oxígeno puro. Y yo ya les he compartido, hermanos, que nosotros los hijos de Elohim debemos de asistir a los bosques. Debemos de ir a limpiar los ambientes espirituales que el enemigo ha tomado y que el enemigo ha contaminado. Ahorita yo ya estuve compartiendo un poquito de palabra que ustedes van a escuchar ahí en el canal. Quiero comentarles una cosa bien interesante. Yo les decía que hay que venir a estos lugares, tanto a los ríos, a las playas, a los montes, a los bosques, a hacer guerra espiritual. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque estos lugares que acabo de mencionar son lugares que el enemigo ha tomado. Son lugares que Satán ha robado para desde aquí maldecir, para desde aquí hacer hechizos. Por ejemplo, los satánicos ocupan mucho los bosques, se infiltran en los lugares profundos de los bosques para hacer sus rituales, sus sacrificios. Y ahorita les voy a llevar a un lugar donde yo presencié cómo llegaron unos satánicos a hacer un sacrificio en este bosque. Ahorita los voy a llevar y les voy a contar cómo estuvo la historia. Pero miren, hay que venir a estos lugares, no hay que temer y no hay que dejárselos al enemigo.
Porque alguien dirá, no, pues entonces ¿para qué voy? No, es que estos lugares no son del enemigo. Dice la palabra, la tierra es de Yahweh, el mundo y los que en él habitan. No dice que es del diablo, es de Yahweh. Por eso nosotros tenemos que venir a soltar bendición en la creación de nuestro Padre. Ir a los montes, a las montañas, porque también las montañas han sido tomadas por los satanistas. Ir a las playas y a los ríos. Hoy hay mucho espíritu inmundo, hay mucho ángel caído que está habitando los ríos. Yo recuerdo mucho cuando me fui de misionero y me decían los brujos de allá, si tú quieres yo llamo a mis guardianes que viven en el río. Y ellos hablaban de espíritus que salían del río. O sea, los ríos, hermano, están hechizados. Pero por eso nosotros tenemos que ir a soltar y liberar la creación del Eterno. Ay, disculpen ustedes mi respiración, pero ya me cansé. Y ahorita vamos a subir todo este caminito, miren, para llegar hasta allá arriba. Mire, este es un bosque. Bueno, pues vámonos para allá arriba. Es un buen tramo. Allá dejamos el coche y ahorita los voy a llevar a un lugar donde yo estaba haciendo, vine día de campo, ¿verdad? Estaba cocinando una carne asada. Me acuerdo que estaba con cuatro hermanos ahí, cuando de repente llegó un automóvil y se bajaron de ese automóvil hombres y mujeres con capas y capuchas negras. Rápido corrieron al bosque y de repente del coche bajaron a una mujer vestida como de novia y a un hombre cubierto con capucha negra y corrieron hacia adentro del bosque. Obviamente, como yo conozco un poquito de estas cosas, hermano. Perdón, ya me cansé. Ellos iban a hacer algún ritual. Y lo tremendo es que la policía llegó 20 minutos después a buscarlos, porque se dieron cuenta. Aquí hay guardabosques, hay guardianes que guardan. Perdónenme. Vamos a hacer un corte y ahorita regreso. Si el Eterno pone en tu corazón bendecir este ministerio con alguna siembra voluntaria, o deseas ofrendar o diezmar, en la pantalla está apareciendo la información a dónde podrías hacerlo. En México, puedes hacerlo en cualquier tienda OXXO o realizar una transferencia a Banco Azteca. En el extranjero, puedes hacerlo por PayPal o por Western Union. En la descripción del video aparecen los datos. Que el Eterno te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.